some chocolate eggs for you and your neighbors, even for the ones who live below you. Please remember that before you eat them, you have to use them to play. ¿Por qué? So it is time now to organize a new egg hunt with your family and have some fun. Ah, por O eso sigui, no hem l'ha de- hecho él. Clar, per això n'hi ha tants ous petits, perquè hem de fer un egg hunt. Y por eso no lo ha hecho él. Él decía, claro, el año pasado nos hizo como pruebas y teníamos que buscarlos. Nos los ha traído todos y tenemos que hacerle el egg hunt nosotros. Clar, com que hi ha el coronavirus, no para a les cases, fa pum i se'n va. Lo tenemos que organizar nosotros, el egg hunt. Ah, que guai, vale. A mi m'encanta. This year, you will not be able to play outside. But remember, these strange times will be over soon. You are doing a great job staying home with such a positive attitude. Have a lovely Easter Sunday. Diu que ho estàs fent molt bé. Que per això ha vingut. O sea, cuando tú los encuentres, vas a dejar los huevos en el plato como estaban. No voy. Tengo que jugar rugby contigo. En plan rugby así. Y el que le pongo, el que pone los huevos pequeños primero, guaña. Sí, o sea, es mitad egg hunt, mitad partido de rugby. Sí. Vale. Bueno, aquí estaba tú... El del frigo, el de la planta, el de los cajones y el de la lavadora. El baño. En el baño hay varios. ¿Y por qué no hemos ido al baño todavía? Después del 16 viene el 17, 17, 18, 18, 19, 20... 20, 27 hay. ¿Había 28? Igual nos hemos equivocado contando. Càmera a la mà. Des del matí fins a la nit i no sabem quan acabarà. T'ha agradat aquesta cançó? Ui, No mucho. no, que tens soneta, tu. ¿Qué cree que ha puesto de manifiesto? Bueno, que se acabó una época feliz, y digo feliz con muchas comillas. Hay un símil que yo he utilizado, hay una obra de don Jacinto Benavente que se llama La ciudad alegre y confiada. Es una ciudad en la que todo el mundo vive muy bien, bueno, esto es un decir, ¿no? Pero que se autoengaña, yo diría mejor que se autoengaña, porque en España hay hambre, en España hay una violación de derechos humanos en los sentidos sociales tremendo. Fíjese lo que ha dicho el relator de las Naciones Unidas hace 2 meses, ¿no? Nos ha puesto de hoja de perejil, con hechos. Pues bien, en esa ciudad alegre y confiada de Benavente, todo el mundo vive creyendo que está en el mejor de los mundos y se está engañando, hasta que de pronto aparece la realidad de la guerra. Pues bien, hemos creído que se podía vivir bien privatizando la sanidad, de que esto no iba a llegar nunca, que vivíamos en el mejor de los mundos, que las epidemias, las pandemias, esas son cosas de los países que están por ahí, que exportan gente con pateras, y de pronto nos hemos dado cuenta de que somos todos vulnerables. Y que no solamente que somos vulnerables, sino que en todo caso, si hubiésemos dedicado suficiente tiempo y dinero a la investigación, esto ya tendríamos una vacuna. Pero no, nos hemos olvidado de todo eso, engatusados por el consumo. Pues muy bien, ha llegado esto que ha sido brutal, nos ha despertado y nos debe conducir a una lección. Esto no puede seguir una vez que pase la pandemia como ha sido hasta ahora. Imposible. Sobre todo porque vienen detrás otras pandemias, unas producidas por otros virus y otra más grave, si quiere, es la económica.
Lo que hay en estos momentos en marcha es el cuestionamiento de una civilización. Ay. Espera. Hoy. ¿A que nunca has cambiado un niño colgando de tu teta? No, Pues mira, yo tampoco. siempre hay un primer día. Bueno, Leo, ahora sí que te daràs xalterra, eh? T'enfadis, no? Comenzará a llorar. Que no li tocava la teta. No. A ver, ¿quieres que pruebe yo? ¿Esos son peces? Es que no lo veo bien, si no paras de moverlo es imposible ver bien qué hay. A ver, ¿me dejas? A ver. Mira mi pie. Sembla una mano, Puedes hacer sombras chinas. ¿vale? ¿Qué es? Espera, ¿y si lo pongo entero? Ah. Un león. ¿Y tu sombra qué es? ¿Un león? Ah, tu sombra. Sí. Te falta el sonido. A ver, siguiente. Opa. ¿Qué son estos? Un perro. Te falta el sonido. ¡Wuf, wuf! ¡Wuf, wuf! ¡Wuf, wuf, wuf, wuf! ¡Wuf, wuf! ¡Wuf! ¡Wuf, wuf! ¡Wuf! ¿Está bien metido esto? Sí. Uy, ¿esto qué es? Ay, se me ha pasado un poco. Uy, ¿y esto qué es? El de pez verde y un pez grande. Un pez verde y un pez grande, no se ve muy bien. No, ¿los ves algo verde? Aquí? Sí, pero no sé lo que son. Que como Son no sé- peces. Ah, son pececillos. Como no se enfoca bien. A ver, ¿puedes hacer una sombra china de un pez? ¿Cómo lo harías? Pluc, 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 pluc. Esto es la aleta. Ujú, ¿Ves la aleta? ujú. Y esto es la cola. Es más un tiburón. Es más un tiburón. Sí. Chum, 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 chum. ¿Qué es? ¿Qué huele? A vinagre. Pues vinagre. Si huele a vinagre, ¿por qué es vinagre? Sí que huele, ¿eh? Yo quiero ser... Vale, gracias por ayudarme. ¿Estás despierto? No, está durmiendo. Ya está, que si no va a despertar. Vale, ¿me da que yo termine? Xules, que escolta, que tant escoltar-vos en els missatges aquests directes que fem ara, pues he somiat amb vosaltres un muntó, però coses molt paranoiques. Entre elles havia copazos, us ho dic. Així que ja crec que és unànime. Quan acabi tot això, un dia fiquem data a les 10 de la nit i virtualment ens fotem una festa virtual amb moltes drongues i begudes. I que sea lo que Dios quiera, tu. Escolta, no ho hem fet mai, pues una cosa nova. Que moltes gràcies per les recomanacions, que això dels podcasts, jo la veritat que no ho escolto gaire, però un cop vaig ficar-me a l'e-books, que encara el tinc aquí al telèfon, i vaig trobar coses superxules.
i em vaig passar una nit escoltant podcast sense parar. De coses friquis meves, tampoc... Això de l'abrazo del oso m'ha interessat. Que aquí, amb això de que ara ja podran sortir els nens d'aquí poquet, què us en sembla el tema de prohibido abrazar y prohibido quedar? O sigui, com van a impedir que quedemos? Qui ens cronometrarà que estem 10 minuts parlant amb uns amiguets? En sèrio, o sigui, això és pitjor que qualsevol novel·la de George Orwell que hagi llegit mai. Tercer, els menors de 3 anys obligats a anar en cotxet. What is this? Que venga el guardia urbano a meter al niño en el cochecito a ver si puede. A ver si puede atarlo en el cochecito al niño de 3 años que lo que quiere es salir a correr. Joder. Molt bé. Què? Vinga, va, repartim. Va, Ara sí que us guanyo a tots, tu. Ara ja m'he cansat. El año pasado, ya casi llegando al verano, una gaviota del barrio comenzó a atacarme cada vez que pasaba cerca del nido donde anidaban sus polluelos. Lo hizo durante varias semanas y al final acabé incluso escribiendo un relato sobre las gaviotas y sus ataques. Era una historia sobre el miedo que ambos sentíamos cada vez que yo pasaba cerca de su nido. Llegué a tener miedo verdadero de salir de casa. Ahora, casi un año después, de nuevo el miedo a salir de casa marca mi relación con la calle. Si bien siento un cierto alivio de que esta vez mi miedo es un miedo compartido con el resto de la humanidad, un miedo único y común. Me alegra pensar que en verano, cuando todo esto haya pasado y el coronavirus nos permita volver a nuestras realidades, vuelva a encontrarme con la gaviota, aunque esta vez estaré encantado de verla y de ser embestido por su pico y por sus garras. Me pregunto si será alguna de estas dos, o si ella también me recuerda a mí. ¿Qué deben estar haciendo por ahí? ¿En la playa o por el centro de la ciudad? ¿Qué deben pensar de nosotros estos días? De esos seres arrogantes que siempre van por ahí arrasando y contaminando todo de basura y de humo y de ruido, y que ahora, de repente, ya casi no se atreven ni a asomarse a las ventanas.